Bueno, un cordial saludo para el municipio de La Unión. Les habla Juan Yalí, abogado, especialista en Derecho Administrativo, con celular número 310-541-7471, para atender los temas que la comunidad considere de capital importancia con fundamento en sus propias necesidades. Estamos hoy, como de costumbre, abordando diferentes temas para conversar con la ciudadanía y apropiarnos o construir el conocimiento alrededor de estos temas que consideramos importantes porque interactúan con nosotros en la vida cotidiana. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de algunas caracterizaciones básicas del derecho laboral, entendiendo por derecho laboral ese conjunto de leyes, normas y principios que se conjugan y que además regulan las relaciones entre los empleadores y los trabajadores, pero entendiendo o tomando como partidor que el objetivo, por ejemplo, del derecho laboral, el objetivo es uno bien principal, y es garantizar un ambiente laboral justo y equitativo y proteger los derechos de los trabajadores. El objetivo del derecho laboral es proteger los derechos, las prerrogativas de los trabajadores. Entonces ese conjunto de leyes, de normas y principios se conjugan ¿para qué? Para poder regular esas relaciones que existen entre quien ostenta la calidad de trabajador o empleado o funcionario o servidor público o contratista y el empleador. Esas relaciones son las que regula el derecho laboral. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente regulan? Lo que realmente regula el derecho laboral son los contratos, son los derechos laborales, la seguridad social y además la resolución de los conflictos intersubjetivos de intereses que se puedan surtir a razón de esa relación laboral entre el empleador y sus empleados o trabajadores o contratistas. Hasta ahí es importante recalcar, o más bien recapitular, que existe el derecho laboral porque es necesario que en nuestras conductas de relación, en este caso una conducta de relación que tiene que ver con unos servicios o con unas funciones o con unos trabajos que yo llevo a cabo y que los presto a una empresa, sea pública o privada, esa relación es regulada por el derecho laboral. ¿Qué es lo que busca esa regulación? Garantizar los derechos laborales que yo tengo como trabajador. Eso es lo que hace el derecho laboral. Y además esa regulación implica la necesidad de dirimir de la mejor manera los conflictos que puedan surtirse a razón de esa interacción entre el empleador y nosotros. Ahora bien, hay unos aspectos del derecho laboral que debemos tener en cuenta. ¿Y por qué es importante tener algunos aspectos del derecho laboral en cuenta? Hombre, pues porque si yo tengo en cuenta estos aspectos generales, estos aspectos básicos, algunas caracterizaciones básicas del derecho laboral, pues es más fácil que yo pueda relacionarme en el mundo laboral. Cuando ahorita mencionábamos la importancia de un ambiente laboral justo y equitativo, lo que queremos decir en realidad es que es un ambiente laboral que no esté contaminado, porque hay ambientes laborales contaminados de intrigas, de cizañas, de envidias, de acoso laboral, que es la ley 1010. Esas cosas es a las que nos referimos cuando hablamos de un ambiente laboral justo y equitativo, un ambiente donde no hayan discriminaciones, donde no haya maltrato, donde no sean necesarios los gritos. Y ahí un paréntesis: la importancia de que quien ostenta la calidad de jefe o empleador o pagador no se suba en esa nube que muchas veces los conduce a mirar por encima del hombro a quienes están haciendo los más ricos, a quienes les están permitiendo precisamente ostentar el cargo que hoy tienen. ¿Y por qué menciono eso? Pues porque ocurre con frecuencia que, dependiendo del cargo de dirección que tenga una persona,
entonces empieza a mirar por encima del hombro a quienes ostentan la calidad de subordinados. Y es precisamente eso lo que entra a regular el derecho laboral. No es necesario que una persona que sea jefe o que tenga un cargo de dirección, no es necesario que tenga que tratar mal a las personas, y mucho menos, y por eso hablé del paréntesis, que se ponga a llamar la atención, porque hay ocasiones donde es importante llamar la atención, porque como no somos perfectos, perfecto solo Dios, entonces es necesario muchas veces corregir las conductas de relación, y entonces cuando el jefe, al que le dicen jefe, es necesario que llame la atención, esa atención se llama en privado. Se llama en privado, no en público, porque cuando lo hago en público atento contra la dignidad de las personas. Cuando lo hago en público, lo que hago es exponer a esa persona a la que le estoy llamando la atención, lo estoy exponiendo al escarnio público, atento contra la dignidad misma de esa persona que está prestando los servicios a la empresa pública o privada. Y esas cositas son las que hay que evitar, y ahí cierro el paréntesis. ¿Qué aspectos del derecho laboral debemos tener en cuenta? Entonces yo empezaría mencionando, por ejemplo, que los trabajadores deben contar, o más bien deben estar afiliados a la seguridad social. Independiente de que hoy, por ejemplo, a 2024, tengamos pues una regulación nutrida con respecto al tema, el asunto del sistema de seguridad social, que incluye salud, pensión y riesgos laborales, se hace pues que tiene un carácter fundamental y tiene una relación directa con la vitalidad del trabajador. Entonces es importante destacar que uno de los aspectos del derecho laboral es, venga, y usted me va a contratar y ahí me van a pagar seguridad social. Ah, sí, aquí se le va a pagar la seguridad social, se le van a pagar unas prestaciones sociales, y además usted pues va a estar asegurado en el tema de salud, también el tema de pensiones y también el tema de riesgos laborales, dependiendo esa relación laboral que usted va a llevar a cabo en esa empresa pública o privada. Otro aspecto que debo tener presente es el derecho a constituir sindicatos. El mismo Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 12, hace referencia a ese derecho, al derecho que tienen los trabajadores a organizarse, a asociarse, a sindicalizarse, a quejarse, a decir, venga, esto no está bien, no nos están tratando bien de esta manera, nos están vulnerando nuestros derechos en este sentido, pero eso se hace, como he venido insistiendo en los últimos programas, colocando sobre la mesa la fuerza de la razón. Y cuando yo coloco la fuerza de la razón, en este caso son las razones jurídicas que me da el mismo ordenamiento que tenemos aquí en Colombia para reclamar el ejercicio efectivo de nuestros derechos y la no conculcación o vulneración de los mismos por parte del empleador. Entonces a mí me asiste el derecho como trabajador de formar parte de un sindicato, de asociarme sin intervención del Estado. Es decir, aquí el Estado no me tiene que decir, no, usted no me puede sindicalizar. Ahora bien, hay que mencionar, aquí esto pues vuelvo a los paréntesis, aquí hay que mencionar que toda regla general tiene su excepción. Pues usted no va a ver sindicalizada a la fuerza pública, pero esa es la excepción a esa regla general. Por regla general, yo como trabajador tengo derecho a sindicalizarme. Yo como trabajador tengo derecho a entrar en huelga. Yo como trabajador tengo derecho a exigir un pliego ante el empleador. ¿Para qué? Para que se revise el ejercicio efectivo de los derechos que nos asiste como trabajadores, no a mí solo, a todos los trabajadores, a los que estén sindicalizados, a los que estén vinculados ahí. De todas maneras, bueno, y en ese sentido también se surte una especie de efecto polizón, porque muchas veces algunas personas, no quiero saber nada de sindicalistas, no me quiero vincular en esas asociaciones, yo no quiero formar parte de organizaciones, yo quiero salud mental, yo solamente me quiero dedicar a mi trabajo y punto, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, yo no quiero estar involucrado en esas cosas, no me gustan, eso también es respetable, pero muchas veces las luchas por esas causas que tienen que ver con los derechos laborales terminan beneficiando a esas personas que en ocasiones se vuelven indiferentes en la lucha por la consolidación
de derechos de carácter laboral, porque es cierto que es precisamente a través de los sindicatos, pero estoy haciendo referencia a los sindicatos y al tema de las asociaciones en su forma natural, para lo que realmente fueron creadas, de la manera en que lo concibe el artículo 12 del Código Sustantivo del Trabajo. Yo no estoy hablando de unas personas que quieren unas prebendas y quieren ganarse el trabajo quieren ganarse un salario sin trabajar, que porque soy sindicalista. No, estoy hablando de esas personas que en el corazón les palpita la voluntad de trabajar por esa causa de un ambiente laboral justo y equitativo, como lo hemos mencionado ya por tercera vez. En el artículo 25 constitucional, por ejemplo, la misma ingeniería constitucional nos hace referencia al trabajo como un derecho. Y además nos agrega que es una obligación social y que el trabajo como derecho goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Es decir, yo no puedo llegar y trabajar, o sea, yo no puedo ser un empleado que a toda hora estoy aquí desarrollando una especie de paranoia, porque entonces existe la amenaza permanente de que me van a echar, de que me van a sacar, y es por eso que el Congreso de la República, a través de la libre configuración legislativa que le permite, que lo faculta a través de la Constitución y la ley, se han prescrito una cantidad de enunciados normativos para procurar que esa situación del trabajo en realidad goce de una especial protección por parte del Estado. Entonces ahorita vamos a mencionar, por ejemplo, en qué consiste esa protección especial del Estado, que además señala, por ejemplo, el artículo 25 del Estatuto Superior, la Constitución Política, que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Y hemos dicho en muchas ocasiones que lo que estamos entendiendo por la dignidad de la persona, que estamos entendiendo como justicia, y estamos ahí mencionando a toda hora esos principios, esos valores. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a apropiarnos de esas caracterizaciones y en el momento que sea necesario, pues exigir el ejercicio efectivo de nuestros derechos sin necesidad de peleas innecesarias, ¿cierto? Bueno, entonces también nos podría, por ejemplo, en ese mismo orden de consideraciones, el 25 constitucional, que hace referencia al derecho al trabajo como derecho, también nos habla de el artículo 43. El artículo 43 de la Constitución nos habla, por ejemplo, de la protección constitucional a la estabilidad laboral. Entonces mire que en el orden que yo venía pues mencionando, lo que yo le estoy mencionando, esa inseguridad, esa paranoia, me van a echar, me van a sacar, y entonces yo tengo una relación de subordinado y entonces termino siendo pues casi que un esclavo de mi trabajo, del medio de sustento. El medio de mi sustento es mi trabajo y yo no puedo convertirme en un esclavo del medio de mi sustento. ¿Por qué? Pues porque yo me convierto en esclavo cuando en ese trabajo donde yo me consigo la manera de satisfacer las necesidades básicas del hogar al que yo pertenezco, de mi núcleo familiar, eso no se puede convertir en una esclavitud, porque entonces están atentando no solo contra mi dignidad, sino también contra la dignidad de mi núcleo familiar. Ahora, por eso el artículo 43 estableció la protección constitucional de la estabilidad laboral durante, por ejemplo, el embarazo. La embarazaron, ahora la van a echar. ¿Por qué? Porque es que a ese señor en el sector privado no le conviene de que usted se vaya 3 meses de licencia cuando nazca el bebé, o que usted durante ese proceso de gestación, el embarazo, usted mantenga enferma, o que usted, por ejemplo, deje de atender a los clientes porque tiene que estar vomitando o con náuseas, no sé. No, entonces el artículo 43 lo que me dice a mí es, venga, hay que establecer una protección constitucional de estabilidad laboral, en este caso particular para las mujeres en embarazo, en proceso de gestación, y después del parto, de la siguiente forma. Entonces, el artículo 43 nos dice, la mujer y el hombre, dice el artículo 43,
tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación y muchas veces se han visto expuestas a diferentes tipos de discriminación cuando están en embarazo. Ni siquiera al empleador le asiste el derecho de reclamar, de exigirle a la persona que le está haciendo la entrevista para trabajar, no le puede llegar y preguntar, venga, usted está en embarazo, o tráigame un certificado de que usted no está en embarazo. Hoy todavía eso se ve en muchas empresas, incluso por ejemplo, si vamos al sector público, encontramos que en la misma Policía Nacional, cuando van a ingresar las muchachas, las chicas que quieren ser patrulleras, por ejemplo, de la policía, profesionales dentro de la policía, les exigen todavía hoy, pero eso ocurre porque a nadie se le ha ocurrido invocar este artículo que acabo de mencionar. No tendrían ni siquiera por qué mencionar eso. Entiende uno que las dinámicas de un proceso de formación al interior de una escuela de formación policial, pues necesariamente es preferible que cuente con un grupo de jóvenes mujeres que no estén en estado de gestación. Entiende uno eso, o sea, le busca uno la lógica al tema o el sentido común, pero cuando vamos al ordenamiento jurídico no tendría por qué ser así en la realidad. Pero de todas maneras, es por eso que tenemos que organizarnos, porque cuando las comunidades se organizan, entonces tienen razones suficientes, jurídicas, técnicas, para hacer las reclamaciones ante las autoridades que sea necesario pues recurrir. Otro aspecto que podríamos mencionar en este orden de consideraciones con relación al tema del derecho laboral es a quienes aplica esa estabilidad laboral reforzada. Y entonces aplica a los servidores nombrados en provisionalidad, por ejemplo. Porque entonces en la alcaldía municipal, entonces tenemos, por ejemplo, que en la alcaldía municipal de la Unión tenemos un número particular o interesante más bien de personas que tienen un cargo en provisionalidad. Y entonces lo que dice el ordenamiento jurídico es que la administración actual lo que debe es ofertar todas las vacantes que hay hoy en la administración municipal, las tiene que ofertar ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. Yo aquí no estoy cuestionando si la administración actual lo está haciendo o no. Lo que estoy diciendo es cuál es el deber ser cuando administrativamente se habla del tema. Entonces tengo una cantidad de personas que están en provisionalidad, muy contentas además porque están en provisionalidad, tienen de alguna manera una estabilidad laboral, pero esa estabilidad laboral yo diría que más que reforzada es una estabilidad laboral relativa. ¿Por qué? Porque más adelante, si tenemos tiempo pues en este espacio, vamos a mencionar por qué es relativa, o lo vamos a decir mejor de una vez para que no nos pase por alto. Es relativa porque en el momento en que la administración actual oferte ante la Comisión Nacional del Servicio Civil esos cargos que hoy están ocupados en provisionalidad, entonces quien gane por mérito cada uno de esos cargos tendrá derecho a exigir el cargo. Entonces venga, yo me gané su cargo, o sea, eso no es así pues como lo estoy mencionando yo en este momentico de que venga, entonces usted está ocupando una silla que yo ya me gané. No, es simplemente que se surte una etapa del concurso, se hace todos los protocolos que sean necesarios por parte pues de la Comisión Nacional del Servicio Civil con base en una ley que es la ley 909, y entonces entramos a determinar cuáles son las vacantes que se ganaron en el municipio de La Unión, y entonces las personas que están en provisionalidad salen de esos cargos entre comillas. ¿Y por qué entre comillas? Porque habría que mirar cada caso en particular y más adelantico se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque por ejemplo la figura de la estabilidad laboral reforzada aplica a los empleados que se encuentren en alguna de las siguientes condiciones. Entonces, si una persona está en provisionalidad y el cargo que ocupa se lo ganó una persona en un concurso, entonces lo que tiene que hacer el empleador, en este caso el alcalde, es analizar con la persona que está encargada de la dependencia de talento humano, venga,
para que no la embarremos, para que no terminemos vulnerando derechos, para que no atentemos contra la dignidad de las personas, independiente si son de mi corriente ideológico, política o no, lo que vamos a hacer es hacer un filtro para descartar de que esas personas que hoy están, entre comillas, perdiendo el puesto porque hubo unas que concursaron y ganaron y lo están reclamando, entonces, ¿cuáles de esas personas que hoy están en provisionalidad son mujeres embarazadas o en periodo de lactancia? 2. ¿Qué personas de esas que están en provisionalidad están en alguna condición de discapacidad o en condición de debilidad manifiesta? Por motivos de salud, por ejemplo. 3. ¿Qué personas de esas que están en provisionalidad son aforados sindicales? Entendiendo por aforados sindicales lo que me señala el artículo 38 constitucional, que yo tengo derecho a asociarme. Y otros 2 puntos que tienen que ver con el tema del análisis de las personas que están en provisionalidad es... bueno, están reclamando, los que ganaron el concurso están reclamando sus respectivos puestos, quieren entrar a trabajar y se lo ganaron por mérito, pero entonces, ¿cuál de estas personas que están en provisionalidad, por ejemplo, son madres cabeza de familia? ¿O cuáles de estas personas también forman parte de ese retén social? ¿Cuáles de estas personas son prepensionados? Todos esos análisis, esos 5 puntos que acabo de mencionar, es importante que los tenga la persona que es titular de la dependencia de talento humano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si bien es cierto, una de estas personas que está en provisionalidad, si las personas que están en provisionalidad están en cualquiera de esos rangos, no tienen por qué sacarlas así pues como a lo Jorge Barón, con la patadita en el trasero, pues la patadita de la buena suerte, no pueden hacerlo de esa manera. Ahora, vuelvo y repito, ¿qué personas tienen esa estabilidad laboral? Esa estabilidad laboral que la ley llama reforzada, pero que yo pues de alguna manera podría agregar que también puede ser entre comillas, y entre comillas porque si otro gana el concurso, si yo no gano el concurso, pero otro sí lo gana, yo estoy en provisionalidad, yo puedo concursar. Pero si el puntaje fue inferior a otras personas, lo que significa de que alguien concursó para el puesto que yo estoy ocupando en provisionalidad y ganó el concurso, pues entonces lo más obvio es que yo reconozca de que hubo otra persona con mayor mérito, se ganó el puesto, nunca ha trabajado ni siquiera en la alcaldía. Yo llevo 15, 17 años en la alcaldía, estoy aquí en provisionalidad y entonces me van a sacar y la van a sacar. Ya miraremos qué cosas hacemos, qué cosas dentro del ordenamiento jurídico podríamos hacer para que la persona no pierda el trabajito. Pero lo primero que hay que analizar es que esa persona realmente puede perder el trabajo si no es mujer embarazada o en periodo de lactancia, si no es una persona en condición de discapacidad o debilidad manifiesta por razones de salud, si no es un aforado sindical, si no es madre cabeza de familia y si no es prepensionado. Con toda seguridad, como dicen por ahí vulgarmente, lo más probable es que la saquen como pepa de guama. Eso pues hay que mencionarlo así, de esa manera. ¿Por qué? Porque son las realidades que se viven, por ejemplo, en el sector público. ¿Cómo abordamos? Esa sería otra pregunta que nos permite, por ejemplo, hacer una conversación en torno al asunto. ¿Cómo abordamos en este orden, entonces, a los de provisionalidad? Entonces, por ejemplo, con respecto a esto, podríamos referirnos a lo que nos señala un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública. La función pública, el Departamento Administrativo de la Función Pública, nos señala, por ejemplo, que con respecto a los servidores vinculados en provisionalidad, es importante mencionar que la Corte Constitucional ha reconocido que entre las personas que ocupan cargos en provisionalidad, que son de carrera, pueden encontrarse dentro de esas personas que están en provisionalidad lo que ya estamos diciendo, sujetos de especial protección constitucional. ¿Como cuáles? Como las madres y padres de familia, quienes están próximos a pensionarse, y las personas en situación de discapacidad. Vuelvo a insistir entonces en un concepto de el Departamento Administrativo de la Función Pública. Se reitera que lo que la Corte Constitucional ha reconocido dentro de las personas que ocupan cargos de carrera en provisionalidad.
Y ha dicho la Corte Constitucional, como guardiana de la Constitución, ha dicho, vea hombre, hay que reconocer que hay unos sujetos de especial protección constitucional y que esos sujetos de especial protección constitucional en el ámbito del derecho laboral son personas, por ejemplo, como por ejemplo las madres de familia o padres de familia. Una madre de familia, 3, 4 muchachitos. El papá se lo tragó la tierra, se desapareció, una persona que se sustrajo de las responsabilidades superiores que implica el tema de ser papá. Y entonces esa pobre mamá, y a veces ese pobre papá, porque también a veces hay hombres que se quedan con los hijos en la unión, hay casos particulares y además muy especiales de hombres que se han quedado con sus hijos al separarse de sus parejas y lo han hecho bien, pues conozco varios casos de hombres que en el municipio de La Unión lo han hecho de esa manera, con berriondera, con berraquera, que se han puesto, entonces las mujeres dicen, es que a mí me toca ponerme los pantalones para sacar adelante estos 4 muchachitos, y yo también conozco hombres que pues no se van a colocar una falda para sacar adelante los muchachitos, pero se han puesto toda la berraquera, toda la disposición para hacer las cosas con altura. Entonces, los sujetos de especial protección constitucional de los que habla la Corte Constitucional, en este caso particular del derecho laboral, son las madres y padres cabezas de familia, quienes están próximos a pensionarse. Si yo ya estoy próximo a pensionarme, me faltan, por ejemplo, 2 añitos, y entonces otro se ganó el concurso, entonces el alcalde, por ejemplo, tendrá que analizar el caso mío de manera muy particular y mirar para dónde me va a mandar. ¿Por qué? Porque yo ya soy prepensionado y además soy cabeza de familia. Yo soy el que represento a mi familia, soy el proveedor de mi familia, el núcleo familiar al que yo pertenezco depende de lo que yo me gano aquí en la alcaldía o en este trabajo para poder solventar la economía del hogar, las necesidades, para construir los satisfactores de tantas necesidades que tenemos al interior de la familia, y entonces ahí me convierto yo en un sujeto de especial protección constitucional, a los que si bien por esas solas circunstancias no se les otorga un derecho indefinido a permanecer en ese tipo de vinculación laboral, en virtud del derecho ostentado por las personas que acceden por concurso de méritos, sí surge, mire lo que dice ahí. Entonces no es que yo tenga un derecho de carácter indefinido porque soy cabeza de familia, porque estoy en provisionalidad, pero sí surge una obligación jurídico-constitucional, de la que incluso ahí me remiten al artículo 13 de la Constitución, que es el que habla del derecho a la igualdad, para propiciarme un trato preferencial con medida de acción afirmativa. Es decir, si una persona no es cabeza de familia ni es prepensionado y está ocupando un cargo de carrera en provisionalidad y yo sí soy prepensionado, esa persona, la primera que acabo de mencionar, no es un sujeto de especial protección constitucional, y si alguien gana el concurso, entonces lo van a sacar. En cambio, a mí, de alguna manera, me tienen que propiciar, con fundamento en lo que dice el ordenamiento jurídico, un trato preferencial con una medida de acción afirmativa. Es decir, venga, ¿dónde lo colocamos? Entonces lo vamos a mandar, está aquí en la alcaldía trabajando, el cargo ya lo ocuparon, vamos a poner a esta persona que ganó en el cargo y a usted lo vamos a mandar para Mesopotamia, no sé para dónde me van a mandar, pero no me pueden sacar. En principio es eso, listo. De manera conclusiva, que siempre nos quedan faltando una cantidad de cosas para hablar pues sobre el tema. Bueno, entonces haría yo un paréntesis ahí sobre el tema de pensional, que ya hay una reforma pensional. Entonces lo que quiero solo mencionar ahí a grandes rasgos de la reforma pensional es que los derechos adquiridos no se van a perder. Los que tengan derechos adquiridos con corte a 2024 los van a mantener y podrán pensionarse con fundamento en lo que el ordenamiento jurídico venía diciendo hasta la vigencia de hoy. Pero eso pues para tenerlo en cuenta. Y de manera conclusiva voy a decir de estos 10 puntos que tengo acá, voy a mencionar tal vez 3 o 4 que me alcancen. Por ejemplo, el primero es que la misma Corte Constitucional ha emitido varias sentencias relacionadas con el derecho a la dignidad laboral. Es decir,
uno llega y tiene que entender de que, venga, yo estoy trabajando, yo tengo el trabajo mío debe ser en un ambiente laboral que propicie la dignidad humana, que respete mi dignidad. Y entonces, ¿de eso quién habla? Habla la Corte Constitucional, habla, por ejemplo, en varias sentencias, la sentencia T881 de 2002 y la sentencia T291 de 2016, entre muchas otras. Y, por ejemplo, ¿qué dice la primera? Dice la primera, la 881 de 2002, que la Corte Constitucional ha indicado que la dignidad humana está vinculada a la autonomía individual, a las condiciones de vida y a la intangibilidad del cuerpo y del espíritu. A mí no me pueden discriminar, a mí no me pueden mirar por encima del hombro, a mí no me tienen que hablar en papel sellado, ni nada de esas cosas, ni habrá trapito pues con qué cogerlo, no. A mí lo que me tienen es que respetar la dignidad y se tiene que propiciar un ambiente laboral que sea digno, que sea justo, que sea equitativo. Eso es la discusión pues que podríamos plantear. Y otros dos puntos para terminar es el de la sentencia 291, que es del año 2016, donde la Corte Constitucional determinó el tema de la orientación sexual en una categoría sospechosa de discriminación. Mire pues lo que dice la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en esa sentencia, la sentencia T291 de 2016, dice o determinó que la orientación sexual es una categoría sospechosa de discriminación. A mí no me pueden discriminar si tengo una orientación sexual diferente dentro del ambiente laboral al que yo pertenezca. Entonces también hay que ser muy respetuosos de quienes eligen una orientación sexual distinta. Hay que ser respetuosos. Y eso no tiene ni siquiera que entrar en una discusión. Una persona con una orientación sexual diferente tiene con toda seguridad capacidades para desarrollar un empleo del cual él esté satisfecho de desarrollar. ¿Por qué? Porque a eso, por ejemplo, lo han llamado utopía, el lugar donde yo quiero estar. Y si ese lugar, si ese trabajo en esa empresa público-privada es el lugar donde yo quiero estar, y si yo realmente quiero estar ahí, pues con toda seguridad voy a hacer las cosas bien. Y si en ese ambiente laboral hacen de que el ambiente laboral realmente se torne digno, justo y equitativo, con toda seguridad el tema del derecho laboral no será otra cosa que el conjunto de leyes y de principios que regulan nuestras conductas de relación en cuanto al derecho laboral. De todas maneras, habrá muchas otras cosas por conversar a lo largo pues, de estos programas, y la invitación es la misma, que si a alguien le asiste la curiosidad y es necesario prestarles un servicio o una asesoría al respecto, aquí estamos para servirles. Juan Yalí, para servirles. Muchas gracias, muy amables, Dios los bendiga y feliz Navidad.